El Evangelio de ayer, donde Jesús le decía al fariseo que le había invitado a comer, que cuando hiciera un banquete no invitara ni a los amigos, ni a los hermanos, ni a los parientes, ni a los vecinos ricos, porque le iba a pagar de vuelta la comida y el banquete que él había ofrecido, que invitara a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos, porque no tenían cómo pagarle de vuelta. Hoy vuelven a aparecer en el texto de Lucas los pobres, los lisiados, los ciegos y los cojos. Al día siguiente vuelve la lista. En Lucas son los que realmente entienden a Jesús, son los que responden a Jesús, son los que reciben el reino, los pobres, los lisiados, los ciegos y los cojos. Eso es una lista que aparece muchas veces en el Evangelio de Lucas y lo pone como contraste a los primeros invitados al banquete que no asisten al banquete. El banquete del reino es símbolo precisamente del encuentro con Dios, una fiesta, un banquete donde mirando las palabras del profeta Isaías siglos antes, sería de ricas carnes y abundantes vinos, donde sería la felicidad plena, el gozo pleno y donde todos estaban invitados. Los primeros que no aceptan la invitación de Jesús al sentarse a la mesa del reino, pues era su propia gente, su propio pueblo, y eventualmente Jesús entenderá que su mensaje no es exclusivo para el pueblo de Israel, sino que va a incluir a todo el mundo. Al final del texto se habla que salga a todos los caminos y a todas las veredas, invitan a todo el mundo que se encuentren en el camino, porque todos están invitados al reino de Dios. Anoche yo leí una meditación sobre el texto y decía, es curioso que los primeros invitados tienen algo más importante que hacer que ir al banquete. Unos dicen que tienen que atender el terrenito que se acaba de comprar, el otro dice que tiene 5 yuntas y las tiene que ir a probar, y el tercero le dice, pues que me acabo de casar, no hay tiempo. Y la persona que escribió el texto ayer decía, la reflexión decía, todos encuentran una excusa, una razón más importante que responder a la invitación del banquete del reino de Dios. Y lanzaba la pregunta y era, ¿y qué excusas das tú? ¿Qué es más importante para ti que responder a la invitación de Cristo a sentarte a la mesa del Padre? ¿Qué excusas tienes tú y tengo yo? Pero lo que más me gustó que decía, que los pobres, los lisiados, los ciegos y los cojos responden inmediatamente a la invitación del reino de Dios porque no tienen nada, no tienen excusas, no tienen bueyes, no tienen terrenos y posiblemente vivan muy solos. Por lo tanto, no tienen distracciones. Hay una apertura totalmente natural a escuchar la invitación de Jesús al reino de Dios porque no hay excusas, no tienen excusas porque no tienen nada. Y volvemos a un tema básico del Evangelio. Es la persona libre interiormente, la persona que no está attached, no está enganchada a cosas ni a gentes, la persona que tiene una disposición interior, lo que Mateo llamaría una pobreza de espíritu muy grande, es la persona que capta inmediatamente la invitación de Jesús a entrar al reino de Dios. Mientras más cargados estamos, mientras más llevamos encima, desde lo material hasta lo emocional, hasta lo que sea, mientras más arrastramos con chunches, menos posibilidad tenemos de sentarnos a la mesa del reino de Dios. Porque vamos a tener excusas, vamos a tener razones para decirle al Señor, discúlpame, pero todavía no. Le pedimos al Señor ser un poco lisiados, ser un poco ciegos y ser un poco cojos y ser un poco pobres, para entonces tener
el corazón bien a tono con lo que Dios va haciendo en nuestras vidas, que al final del día no es otra cosa que sentarse a la mesa del reino.